y hablamos de ellos. Son artículos referidos a últimas investigaciones sobre la discalculia. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, antes que nada, gracias por aceptar la invitación. La verdad es que hace mucho que venimos conversando sobre esta posibilidad y bueno, finalmente la hemos podido concretar. Es la primera vez que transmitimos a través de Zoom y por Facebook, así que bueno, es un desafío doble. En este momento, por ejemplo, quiero ver si han entrado a Facebook, pero no sé cómo hacer para poder verlo. Robert, si me podés asistir en eso. Generalmente lo hacemos siempre por Instagram y se ven directamente los comentarios, pero en este momento no lo estamos teniendo. Así que, bueno, ahí estoy viendo que va entrando gente. Bueno, igual la grabación, hay algunas personas conectadas, igual va a quedar la grabación disponible para que después la puedan volver a ver. Bien. Muy bien. Bueno, hablemos de discalculia. Bueno, creo que todos quienes estén conectados o mirando la charla te deben conocer. Sos un grosso dedicado a las neurociencias y investigador, trabajás en la Universidad de Barcelona, bueno, y es muy extenso tu currículum para simplificarlo en pocas palabras. Así que bueno, contanos, habíamos estado hablando un poco como por dónde arrancar la conversación, la charla, y habíamos quedado que bueno, que íbamos a hablar sobre las últimas investigaciones que hay en discalculia, y bueno, te escuchamos, a ver qué datos ahí tenés para compartirnos. Muy bien. Mirad, en primer lugar, es un placer estar con ustedes vía online. He estado algunas veces en Buenos Aires, estuve también en Rosario y quedé encantado con la hospitalidad y la generosidad de la gente de Argentina. Y es un placer poder entablar esta conversación online. Tal como has dicho, estuvimos hablando de cómo comenzar un poco esta charla, ¿no? Para que sea lo más amena posible. Y a raíz de lo que me comentabas ahora sobre las últimas investigaciones en discalculia, pues mira, aunque parezca extraño, aún no tenemos claro qué es la discalculia. De hecho, las últimas investigaciones están intentando descifrar la discalculia en sí misma. Por la experiencia que tenemos, que tenéis vosotros, ¿no? Viendo pacientes, niños, a veces también adultos, no hay un perfil homogéneo en cuanto a discalculia. Podemos hablar de forma genérica que los niños, los adultos, presentan dificultades severas con las matemáticas, pero no todos ellos presentan la misma dificultad. Tenemos algunos niños que siempre muestran dificultad en todo, otros lo muestran más en ciertos aspectos de cálculo, otros a lo mejor en cálculo son más ágiles, pero se equivocan mucho a la hora de leer los números. ¿De dónde proviene esta heterogeneidad? Las últimas investigaciones están intentando encontrar si hay un perfil único, si hay un sustrato universal para la discalculia, o podría haber ciertos perfiles que serían complementarios entre ellos. Por ejemplo, tenemos a un pionero en el estudio de discalculia, que es Brian Butterworth, que defiende que hay un core, hay un núcleo central en todos los niños y niñas, en todas las personas con discalculia, que está centrado en el lóbulo parietal. Y que esta disfunción en este lóbulo parietal es la que origina que progresivamente a lo largo de los cursos académicos vayan apareciendo las dificultades y que estas dificultades son cada vez mayores. Esta es una visión, la de Brian Butterworth, pero otros autores van un poco más allá y sugieren que podría haber diferentes perfiles, un perfil más de magnitud relacionado con lo que comenta Brian Butterworth, un perfil más relacionado con aspectos ejecutivos, otro más relacionado con aspectos verbales, y de ahí la confusión, porque cuando hablamos de esta heterogeneidad se nos mezcla en el diagnóstico la comorbilidad. Es decir, ¿hablamos de discalculia pura o hablamos de discalculia asociada a dificultades lectoras, a dificultades atencionales, a dificultades visoespaciales? Y esto es en lo que estamos, o en lo que está la ciencia últimamente, ¿no?
lograr conseguir descifrar si existe un perfil universal en la discalculia o podemos hablar de diferentes subtipos de discalculia. Todo marcaría una gran diferencia a la hora de cómo evaluar y cómo trabajar. Exacto. Seguramente muchas de estas diferencias o de estas diferentes opiniones pueden venir marcadas por qué aspectos debemos de evaluar. Parece ser que desde los inicios de las primeras definiciones de discalculia, ¿no?, por el checoslovaco Kos hasta la actualidad, el ámbito, los dominios a evaluar se han ido modificando. Ahora hay un consenso bastante universal en que hay que evaluar al menos 4 dominios. Son los 4 dominios que os he pasado antes y que no sé si podéis compartir. Son el dominio de lo que llamamos el core, el aspecto central numérico. Otro segundo dominio sería el de la memoria. Un tercer dominio sería el razonamiento y un cuarto dominio sería el visoespacial. Estos son dominios generales. Luego encontramos para cada uno de estos dominios diferentes aspectos muy concretos a evaluar. Por ejemplo, en lo más genérico, en el núcleo central de la discalculia, deberíamos de utilizar tareas de subitizing. Las tareas de subitizing son aquellas tareas que permiten identificar de forma automática, sin tener que utilizar el conteo, el número de elementos que hay en nuestro entorno. Y esto nos funciona hasta 4 elementos. Esto en primer lugar. 4, sí. Si nosotros vemos 4 elementos, sin contarlos, sabemos siempre que hay 4 elementos. Y esto ya lo saben los bebés. Evidentemente los bebés no pueden contar, no utilizan el código arábico ni ningún otro código escrito, pero a nivel perceptivo, a nivel atencional, son capaces de identificar variaciones entre 1 y 4 elementos a los 6 meses de edad. Y es este core, este núcleo central sobre lo que se va construyendo, según la visión de Brian Butterworth y otros investigadores, el dominio numérico, todos los conocimientos que vamos adquiriendo en la escuela. Bien. Sí, estos cuatro dominios estarían dentro de alguna... ¿Hay alguna batería ya planificada que pueda evaluar estos dominios en la actualidad y que tenga baremos actualizados? Sí, mira, yo os propongo, os he pasado un par de links, no sé hasta qué los podrías compartir, no sé si Sí, ahora en estoy directo intentando abrir acá el WhatsApp o en posteriormente. mi computadora. Ahora voy a ver si los puedo bajar aquí en la compu para poder compartirlos. Si los puedes compartir, es interesante porque son artículos open access, es decir, que son libres. Los puede consultar cualquier persona libremente sin ningún tipo de coste con acceso a Internet. Entonces es interesante para hacer difusión del conocimiento. Sí, uno de estos links que os he enviado precisamente propone un test online creado por... Supongo que vosotros utilizáis un test que se llama TEDIMAT. ¿Lo habéis utilizado en Argentina? Sí, lo conozco. Pues los creadores del TEDIMAT son los que han puesto en Liza, por ahora solo en Bélgica. Este test es un test online que está baremado en la población de Bélgica y que evalúa estos 4 dominios. Y es un buen test, es un test fiable con el que evaluar la posible discalculia. En España tenemos lo más cercano a esto, es el TEDIMAT. El TEDIMAT es un test en lápiz y papel que no está actualizado en términos de baremos. En España lo comercializa TEA Ediciones y la versión que ahora tenemos creo que es del 2003 o el 2004. Y me puse en contacto con TEA para ver si próximamente iban a actualizar los baremos, pero por ahora no tienen previsto hacerlo. Pero bueno, es un test en lápiz y papel que se puede utilizar. Y desde Neureka Lab, que es la empresa en la que estoy en la Universidad de Barcelona, hemos puesto también en Liza, en marcha, un test que evalúa también estos 4 dominios y que puede ser utilizado por ahora en población española, que es donde tenemos los baremos. Bien. ¿Puedes repetir? Neureka Lab.
Neureka Lab, con K. Bien. Neurekalab.com. Ahí, sí. José, ahí en Eureka el test está digitalizado. El test está digitalizado, sí. Es lo mismo que la ¿Cómo? propuesta que os he enviado del equipo de Bélgica. Lo interesante hoy en día es no ya utilizar test en papel y lápiz, sino utilizar test digitales. La gran ventaja de los test digitales es que en el mismo momento en que pasamos estos test en una escuela o en varias escuelas, los datos se incorporan a la base de datos y los baremos se actualizan y se mejoran. Esta es la gran diferencia con los test clásicos. Sí, más cuando hay que trabajar en instituciones escolares donde la aplicación del test llevaría mucho tiempo y la corrección otro tanto. Esta es otra gran ventaja de todo lo informatizado. Las correcciones son automáticas, son en el momento, se guardan online, con lo cual puedes hacer comparaciones de un curso a otro, de una evaluación a otra. Y a lo largo del tiempo, si tienes un flujo importante de pacientes, el mismo centro puede hacer comparaciones entre las diferentes estrategias de reeducación para ver cuál es más efectiva. Perfecto. A nivel de centro yo lo encuentro muy interesante. Sí, sí, y de consultorio también, porque a veces uno en el consultorio, si bien el trabajo al ser uno a uno dispone de mayor tiempo, igual el tema de la corrección, igual el tema de la... A mí me pasa también, yo utilizo Leaping hace muchos años, y todo lo que uno hacía a mano del registro de los avances de los niños, es un trabajo muy grande cuando uno lo quiere hacer bien y detalladamente para poder ir decidiendo los pasos a seguir y poder tener esto de manera digital y que te lo arroje a través de un informe, y es un valor agregado muy grande, verdaderamente. Voy a ver si puedo encontrar para compartirles, a ver si puedo conectarme con el WhatsApp. ¿Se podrá conectar? Ahí estoy intentando para poder compartir esto. Muy bien. ¿Cuáles son? Yo que nos cuenten cuáles son las dificultades. Perdón, ahora te pierdo. De evaluar. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahora te he perdido, dime. Sí. A la hora de realizar investigaciones en matemática. Te he perdido la primera parte de la pregunta, no la he escuchado. Te he escuchado solo a la hora de realizar evaluaciones matemáticas. ¿Cuáles son las dificultades que se encuentran a la hora de investigar todo lo que tiene que ver con la matemática? Mira, una primera es en términos conceptuales. Esta siempre la pongo como curiosidad. Aquí en España estuvimos haciendo una investigación y mandamos emails y cartas a todas las escuelas de Cataluña. Es una población de 7 millones de habitantes con 300.000 alumnos de educación primaria entre los 6 y los 12 años. Les pedimos, les enmarcamos la investigación y les pedimos si por favor podrían comunicar a los padres y madres con niños con discalculia si querían participar en el estudio. Y muchas escuelas nos contestaron que ellos no tenían niños y niñas con discalculia. O sea, a nivel conceptual, la discalculia aún es poco conocida. En lugar de hablar de discalculia, les cambiamos el término por dificultades matemáticas y los casos florecieron. Pero esto pasa en España y seguramente también les pasa a ustedes en Argentina. Hay un cierto desconocimiento de lo que es la discalculia. El segundo gran problema es cuando hemos llegado a estos niños y niñas, es que uno piensa que la dificultad matemática es inherente a la propia enseñanza de las matemáticas. Y no es así. Las matemáticas de por sí no son difíciles. Seamos sinceros, hacer una raíz cuadrada es difícil. Hacer una ecuación de segundo grado puede ser difícil. Pero no las hacemos de un día para otro. Se nos enseña, hay toda una serie de pasos que nos llevan a aprender cómo funciona cada uno de los procedimientos matemáticos. Y cada uno de estos aspectos se implementa en uno u otro curso en función de la maduración cerebral, del neurodesarrollo
de estos niños y niñas. Por tanto, teniendo en cuenta esto, la arbitrariedad de las matemáticas es, como mínimo, igual de difícil que puede ser la lectura u otro ámbito. Por tanto, olvidemos que las matemáticas son difíciles. Si los niños y niñas no pueden conseguir rendir bien en matemáticas, es porque tienen una dificultad añadida, no porque es una dificultad de la propia matemática. Esta es la gran dificultad, que muchos niños y niñas pasan desapercibidos al entender o al pensar que existen dificultades matemáticas por la propia matemática en sí mismo. Y la tercera dificultad es el hecho de poder llegar fácilmente a estos niños y niñas. ¿Cómo llegamos a ellos? Haciendo un cribaje de todas las escuelas, ¿con qué soporte económico? Yo no sé ahora en Argentina, siguiendo las noticias que se publican en periódicos y que se emite a través de televisión, no están ustedes pasando por un buen momento. En España tampoco. Hay una crisis mundial que se ceba más o menos de forma importante en unos países u otros. Poder hacer un cribaje de los niños y niñas a lo largo del neurodesarrollo, desde primero hasta sexto educación primaria, nos resolvería muchas dificultades con las que nos encontramos ahora en la actualidad. Si nosotros pudiéramos saber, justo en primero y en segundo educación primaria, cómo clasificamos a todos los niños y niñas en comparación con la media, identificaríamos los que están en riesgo y podríamos comenzar a trabajar. ¿Pero con qué soporte económico lo hacemos? Nosotros hemos ido a instituciones gubernamentales en España y la respuesta siempre ha sido: no tenemos dinero ahora para implementar este tipo de metodologías. Parece ser que para la prevención nunca hay dinero en realidad. Y más que prevención en educación hablamos. Y hace un par de años estuve en Finlandia para ver exactamente, cuando se habla de qué modelo funciona, todos tenemos siempre el modelo finlandés, que seguramente hay una parte de cierto de que funciona bien y otro es esto que corre por lo que se habla de lo bien Finlandia, ¿no? A medida que va repitiendo algo, la gente no lo cuestiona y se lo cree. Pero más allá de si lo cuestionamos o no, la realidad es la que es. En Finlandia tienen muy pocos centros dedicados al diagnóstico y la reeducación privados de las dificultades de aprendizaje, porque desde la escuela se hace la detección precoz y se hace la primera intervención. Y se ha demostrado que en las primeras etapas del aprendizaje, si hacemos esto, recuperamos a muchos niños y niñas. De hecho, ellos tienen una menor prevalencia de dislexia, una menor prevalencia de discalculia, porque afrontan antes estas dificultades. Y son niños y niñas que se pueden recuperar. Y si no los recuperamos a tiempo, sí que los estamos poniendo ya en el saco de trastorno del aprendizaje. De ahí la importancia, y en términos económicos, sí que a lo mejor hay una inversión inicial más alta o más elevada, pero a largo plazo, el budget, la cantidad de dinero que hay que dedicar a corregir estas dificultades es mucho menor. Sí, siempre en todo lo que sea prevención funciona así. La idea es que la prevención habilite espacios que sean menos costosos en cuanto a recursos económicos y humanos, ¿no? Porque también el niño que llega a tener una dificultad y es tomada tardíamente, ya ha pasado toda una historia que también tiene un alto costo, que en algunos casos es difícil de recuperar, quizás recupere en muchos aspectos relacionados con la matemática, pero después también hay muchos otros aspectos relacionados con lo emocional, con lo social, que el niño se ha visto enfrentado, mientras que a lo mejor, si se hubiese trabajado preventivamente, se le podrían haber ahorrado. Y si me permites, a raíz de lo que estamos hablando, se me ocurre también que otra gran dificultad con la que nos encontramos es el propio sistema académico, es el currículum escolar. En España, y al igual que en otros países, el currículum escolar se ha ido adaptando muy lentamente. Lo que estudié yo hace, no te voy a hablar de cuántos años, pero hace muchos años, en la escuela primaria, es muy parecido, incluso a nivel metodológico, de lo que se está enseñando hoy en día. Y esto es un gran problema.
Y aquí os voy a citar, hay un autor finlandés, se llama Pekka Räsänen. Tú tienes ahora abierto el WhatsApp, Sí, te lo envío, porque es muy bueno. interesante el trabajo que ha hecho. A lo mejor Yo quiero muchos de intentar ustedes lo... compartir la pantalla, pero bueno, vamos a estar expuestos a posibles errores. Muy bien. Voy a intentar compartir Seguramente muchos de lo que vos me ustedes de habías los que están mandado. atendiendo lo conocen, Pekka Räsänen, porque trabaja mucho en Centroamérica y en Sudamérica. Tiene un vínculo muy importante en Colombia, también ha trabajado en Argentina, en Chile, en México, es donde ha estado trabajando últimamente. Y Ah, Pekka sí, lo Räsänen, escuché. La verdad es que no he leído nada de él, pero sí, pues es lo muy he interesante escuchado. porque acaba de hacer una prospección a nivel iberoamericano y comparándolo con los países escandinavos, y se ha dado cuenta de que hay una relación inversa entre lo que se exige a los estudiantes y el nivel socioeconómico del país. Es decir, cuando más rico es el país, más laxo es el sistema educativo. Cuando más pobre es el país, más, más rígido y más demandante es el sistema educativo. Por tanto, países como, por ejemplo, España o seguramente también como Argentina, que somos en términos económicos más pobres que Finlandia, estamos pidiendo más a nuestros niños que no los finlandeses o los suecos o los noruegos. Y en cambio, esto es las etapas iniciales, cuando al finalizar la escolarización obligatoria a los 14 y 16 años hacemos comparaciones, vemos que aquellos países que pedían menos en las etapas iniciales son los que tienen más rendimiento. ¿A qué es debido? Seguramente a lo que hablábamos. Hay que actualizar el currículum académico, hay que actualizarlo. No hay que dotar tanto de contenido, sino de más recursos, más potenciar el sistema ejecutivo, el de búsqueda de estrategias, búsqueda de soluciones, el razonamiento, para lograr un neurodesarrollo más homogéneo y más bueno. Sí, sí, tal cual. Inclusive algo que he observado como profesional y como mamá, también tengo niños en edad escolar, es como me sorprendió cómo siguen en esta época de confinamiento con las clases virtuales, pero el tema es que siguen con el currículum tal cual lo tenían preparado para la clase presencial. Ni siquiera en este momento tan especial que estamos viviendo a nivel mundial, se pusieron a replantearse quienes están en las altas cúspides, digamos, del gobierno, en educación, en el Ministerio de Educación. Digo, correr a los contenidos del lugar y trabajar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades hubiese sido quizás hasta más justo porque muchos colegios han ido avanzando en contenidos como pueden, porque los chicos están tomando clases con sus padres, pero otros niños no han visto absolutamente nada, porque hay niños que directamente no tienen clases. Entonces, en este punto, ni siquiera en este momento tan especial, por lo menos yo no he visto un colegio de los pacientes, inclusive de mis compañeras colegas, tampoco, por lo que comentamos, tampoco, que hayan hecho este cambio, correr el contenido a un costado para poder trabajar el desarrollo de habilidades. Esto es un Exacto. desafío. Esto, desgraciadamente, es algo que también está pasando en España. En España ahora afrontamos la semana próxima el inicio del curso escolar. Todas las medidas que se han tomado y que son necesarias son en términos médicos, es decir, ¿qué pasa si un alumno en clase tiene fiebre? ¿Qué pasa si presenta síntomas? ¿Cuántos días hay que hacer de cuarentena? En términos económicos, ¿cómo se compensa la familia que ninguno de los dos progenitores puede ir a trabajar porque también debe hacer confinamiento? Pero en cambio, a nivel académico, a nivel de currículum, nadie ha hablado de lo que ahora me comentabas. Nadie ha hablado de los 3 meses que perdimos del curso pasado, los contenidos que no se dieron,
que es importante que se retome al inicio del curso. Y el curso presente, que muy posiblemente no vamos a poder realizar como estaba previsto, totalmente presencial, ¿cómo se va a adaptar? Nadie ha hablado en estos términos. Y creo que es muy importante en términos de neurodesarrollo, porque nos estamos abocando a un fracaso. No podemos poner con calzador todos los contenidos en un periodo en que será más corto y en el que habrá que compaginar momentos presenciales con momentos virtuales en los cuales no todos los alumnos van a poder participar, porque no todos los alumnos disponen de sistemas de conexión tipo tablet, ordenador, teléfono, ni de una conexión para poder hacerlo. Y por otra parte, las madres y los padres tampoco tenemos la formación para dar clases a nuestros hijos. Por varios aspectos, por varios temas, además de la formación. Aspectos emocionales que dificultan que la relación sea la misma que la que establece una maestra con sus alumnos en conjunto con el resto de alumnos de la clase. Y de esto no se ha hablado. Y es un puntal de la educación. Básicamente, para ser docente se estudia y mucho. O sea, no es un trabajo fácil de suplantar, digamos. En cuanto, antes estabas mencionando vos, bueno, me van quedando algunas palabras claves, ¿no? La importancia que tiene el neurodesarrollo, como siempre, ¿no? En todos los aspectos que hacen a la educación. Conocer del neurodesarrollo típico nos permite poder orientar nuestro trabajo y saber cuáles son los horizontes a los cuales tenemos que salir a buscar. Después el tema de la prevención, ¿no? Esto tan necesario para poder trabajar de manera anticipada y eficaz, ¿no? Trabajar menos, mejor y que sea más provechoso. La palabra adaptación también, porque bueno, esto que el sistema educativo verdaderamente no se ha ido acomodando a los cambios que se han dado en todo este periodo. Ha habido cambios. A mí me encanta una docente de APL una vez mostró una filmina en donde mostraba, me dejó Florencia Salvarezza, mostraba cómo eran los celulares, los teléfonos antes y cómo son los teléfonos ahora, cómo éramos para escuchar música antes, hace 50 años, y cómo escuchamos música ahora, cómo, bueno, así hizo muchas comparaciones hasta que llegó al aula de hace 50 años o más, y al aula de ahora, y eran las mismas, ¿no? Visualmente y en la realidad después, en su mayoría, por no generalizar, porque seguramente hay gente que lo hace de otra manera, ¿no? Pero en la mayoría se sigue manteniendo esto, ¿no? Entonces, bueno, la adaptación también es otro tema, todo un desafío que debemos atravesar. Seguro. Vos me habías pasado acá unos archivos, yo ya logré abrir acá en mi celular. ¿Querés que comparta alguno de los que me enviaste en particular? Sí, mira, por ejemplo, te pasé una imagen Sí. del cerebro. Si la pudieras compartir. Bien, la descargo, la estoy descargando. Esta imagen es para ejemplificar lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué no existe un perfil único de discalculia? ¿Por qué la discalculia presenta una comorbilidad tan alta con la dislexia o con el TDAH? Hace unos años sabíamos de esta comorbilidad, pero no entendíamos por qué. Hoy Ahí en está. día, exacto, hoy en día con la utilización de la neuroimagen, en especial de la resonancia magnética cerebral, podemos investigar cómo es el cerebro de cualquier persona y podemos identificar en estos cerebros cuáles son las redes que explicarían por qué calculamos bien o calculamos mal. Y esto lo podemos generalizar a toda la población, a los niños y a los adultos. En esta imagen que tenemos aquí, vemos que tenemos diferentes colores, color verde, color azul, color negro, color rojo,
Cada uno de estos colores nos está diciendo, nos está hablando, nos está diciendo cuáles son las partes que contribuyen a cuál de aquellos 4 dominios que hemos hablado antes. Por ejemplo, cuando decimos hemos de evaluar el dominio general del concepto de magnitud, esta capacidad innata que tenemos los mamíferos y otras especies animales para cuantificar nuestro entorno, para saber que si encontramos 3 bolitas de alimento en un lado y una en otro, el animal siempre irá a las 3, porque hay más. Y esto que es de sentido común es porque su cerebro le está diciendo que ahí hay más cantidad de alimento. Y esto es innato. Pues esto ocurre en esta imagen en la zona de color verde. Esta zona de color verde forma parte del sustrato cerebral de la magnitud en muchas especies animales. Y a partir de ahí, esta zona se va ramificando y va llegando a otros dominios. Por ejemplo, hablábamos también del dominio espacial, el concepto de distancia, ¿no? Si yo te digo, entre Buenos Aires y España hay 9.000 kilómetros de distancia, ¿esto es mucho o es poco? Tú me dirás, es mucho. Pero para un astronauta o para alguien de la NASA que intente enviar una misión a Marte, esto es muy poco. Es decir, la cantidad está en función, es algo relativo. Pues esto se sustenta en aspectos espaciales que están por encima de este color verde. Cuando hablamos en términos numéricos también hablamos de aspectos más verbales. El hecho de que yo pueda, o cualquier persona, aprender que 2 por 2 son 4, 2 más 3 son 5, 5 menos 1 son 4, que esto pueda memorizarlo sin tener que hacer un esfuerzo, un cálculo cada vez, esto depende de estas zonas que están en azul, que forman parte del sistema de la memoria. Y las zonas que están en negro son las zonas más ejecutivas, son aquellas, junto con las rojas, son aquellas que me permiten, ante un problema que he hecho mal, decidir qué estrategia aplico para intentar hacerlo bien. Pues todo esto que tenemos aquí es cómo está funcionando nuestro cerebro cuando nos enfrentamos a una tarea numérica. ¿Cuál de estos centros utiliza? Pues en función de si utiliza más uno u otro, si uno no puede del todo, ¿no? Todo y hacer mucho esfuerzo, no llega a solucionar aquello, quiere decir que esta red no está funcionando correctamente. Por los estudios de neuroimagen de hoy en día se están diseñando para intentar describir más finamente la dinámica, es decir, el funcionamiento de esta red neural. Esta red neural, pensemos que la especie humana está cuantificando el entorno en términos de matemáticas desde no hace más de 10.000 años. ¿Es mucho o es poco? Pues vamos al ejemplo de antes. Hombre, para una vida de una persona es mucho, pero para la especie humana es muy poco. Cuando decimos que nuestro antecesor es el Homo australopithecus, de 8 millones de años, 10.000 años son realmente muy poco. Para el cerebro es también muy poco. El cerebro se va modificando en función de lo que va haciendo en su entorno. Pues bien, esta red neural que procesa los números, como los números son tan recientes, solo tienen 10.000 años, esta red neural que vemos aquí no es específica, sino que para ponerse en marcha y hacer cálculos utiliza regiones cerebrales que se apoyan en otras funciones cerebrales. Por ejemplo, las funciones verbales, las funciones de memoria, las funciones atencionales, las funciones perceptivas, la función visoespacial, que son más antiguas en términos evolutivos. Y ahí que podamos explicar la alta comorbilidad. En la discalculia hay también mucho TDAH, hay también mucha dislexia, porque la red neural de la discalculia no es propia, sino que es una red neural que utiliza las otras redes neurales de funciones más básicas para ponerse en marcha. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto, perfecto. Y ahí que nos encontremos, y ahí la discusión que yo he tenido con algunos, o con algunas en este caso, neuropediatras, que dudan de que hay una discalculia pura.
porque lo que les llega a ellos a la consulta son niños y niñas con TDAH, con dislexia, con otras dificultades o trastornos, que también tienen dificultades matemáticas. Pero discalculias puras les llega muy pocas. Claro, y también aquí el poder hacer la diferencia, ¿no?, entre poder definir cuándo es discalculia y cuándo es una dificultad de aprendizaje. Exacto, de ahí la importancia de la evaluación. De ahí la importancia de los dominios, de esos 4 dominios básicos de los que hemos hablado, que está en el artículo que os he pasado. Si utilizamos únicamente un test para el cálculo mental, no podemos saber si hay una discalculia o no. Hemos de evaluar los 4 dominios. Y seguramente la mayor parte de las veces encima hay que descartar si es sobre todo TDAH o hay una dislexia. Para que no se nos mezclen los síntomas. Y esto lleva tiempo. Escucho muy bajito yo. Si puedes hablar un poquito más alto. Pues repito, de ahí la importancia de la evaluación, de utilizar estos 4 dominios. Es una evaluación más extensa, pero es más específica y nos permite determinar bien si es discalculia pura o está asociada, si evaluamos también los signos y los síntomas del TDAH y la dislexia, si está asociada a estas otras dificultades o no. De ahí la importancia de hacer una evaluación completa. Ahora, retomando un poquito en relación al sistema educativo, están, por lo menos acá en Argentina, está muy de moda lo que es el método francés de enseñanza. Bien. Después, bueno, yo particularmente me capacité en Chile con el método Singapur, que permite otro acercamiento, tiene otro formato de acercamiento a la matemática, partiendo siempre desde lo concreto, pasando por lo pictórico, para llegar a lo abstracto. Bien, es como que en todo hay una grieta, ¿no? También pasa lo mismo con la lectura, ¿no? Está el método global y después, bueno, tenemos el método analítico. ¿Qué opinas vos en matemática en cuanto a los métodos de enseñanza? ¿Qué opinión te merece uno, el otro? Mi opinión, y lo baso en lo que he leído últimamente, lo que funciona mejor es pasar de lo concreto a lo abstracto. Comenzar por lo global o lo abstracto para ir a lo concreto. En los niños y niñas que no tienen dificultad puede ser un buen método, pero para aquellos que presentan algún tipo de dificultad es un método mucho más costoso. De hecho, esto lo sabemos por 2 tipos de evidencias. Primero, por la reeducación. Aquellos niños y niñas que tienen dificultades severas, ya sea en la lectura o en las matemáticas, si intentamos reeducar a partir de lo abstracto, de lo global, nos cuesta mucho más que a partir de lo concreto. Por ejemplo, en términos de lectura, desde lo fonológico, ¿no? Antes hablabas de Glyphing. El tipo de entrenamiento de Glyphing es un entrenamiento desde lo concreto a lo más abstracto. Y esto es lo que prescribe la literatura científica. Cuando hay dificultades, siempre hay que partir de lo concreto para ir a lo abstracto. Es más, lo que han demostrado las investigaciones es que, a diferencia de los niños, los voy a llamar niños y niñas normonuméricos, aquellos que no tienen dificultades, estos son capaces de hacer generalizaciones de forma espontánea. He observado siempre que, sin enseñarles a multiplicar, entienden el concepto de la multiplicación. Y nos dicen, ¿por qué tengo que hacer 3 sumas? Pues lo hago por 3, sin saber qué es una multiplicación, y ya lo tengo. En cambio, los niños y niñas con discalculia esto no lo consiguen nunca. Hay que enseñarles qué es la suma, qué es la multiplicación y cómo pasar de la suma a la multiplicación. La abstracción es mucho más difícil en ellos y hay que seguir siendo siempre entrenando a lo concreto. Por tanto, mi recomendación es siempre partir de lo concreto a lo abstracto. Inclusive, por lo menos en mi experiencia laboral, y sí, también como mamá, inclusive permitirle al niño que se mantengan
con el material concreto todo el tiempo que necesiten. Exacto. Porque también muchas veces lo que se ve en algunos colegios es que las señoritas les piden que lleven palitos, que lleven algo concreto, pero lo usan 2 clases y enseguida pasan a todo lo que tiene que ver directamente, ni siquiera pasando por una representación pictórica, directamente al abstracto, a lo que tiene que ver con todos los contenidos, directamente pasándolo al abstracto. Iba a poner un ejemplo, pero bueno, para no entrar en detalles. Y hay niños que les lleva más tiempo poder pasar y que necesitan más tiempo utilizar el material concreto. Y esto no es algo que está habilitado. Cuando vos vas a hablar porque tu paciente necesita utilizar más tiempo el material concreto, la señorita te dice, ¿no? Sí, pero lo puede usar cuando quiera. Sí, bueno, lo puede usar, pero nunca fue dicho que el que quiera seguir utilizando el material concreto lo puede seguir utilizando. Bien, entonces los chicos automáticamente se acomodan a lo que dice la señorita y tratan de hacer, y en ese tratar de hacer se empieza a ver una hiperacomodación a la situación, donde van agarrando de donde pueden, empiezan a mirar lo que hace el compañero, a cachar del ambiente, y realmente de ahí para arriba se va construyendo cada vez más dificultades en matemáticas. Mira, con esto, con lo que comentas, 2 apuntes. El primero es de lo concreto, la utilización de los dedos para sumar y restar, que es la estrategia que utilizan la mayor parte de las niñas y niños para aprender a sumar y a restar, pero que en cambio llega a un punto en que el maestro o la maestra dice, nunca más dedos. A partir de ahora siempre cálculo mental. No, error. Quien se sienta cómodo utilizando los dedos, que los siga utilizando hasta que pueda prescindir. Porque es algo concreto. Cuando prescindimos de los dedos, pasamos a algo más abstracto. Pues esta transición se tiene que adaptar. Primer apunte. Segundo apunte. También te he pasado en el WhatsApp, que esto también lo puedes compartir. A ver, artículo, ¿vos querés que lo comparta ahora? O después. Pero Bien. hay un artículo que te he pasado sobre un programa de reeducación que se llama Rescu Calcularis, que está elaborado por el equipo de Cucian de Suiza. Cucian es una investigadora que lleva muchos años trabajando en la discalculia y han publicado, pues, han trabajado en un método, que es el Rescu Calcularis, donde precisamente ponen de manifiesto la importancia de ir trabajando de forma intensa, constantemente, día a día, de forma concreta antes de pasar a lo abstracto. Y solo esta práctica de lo concreto es lo que te permite avanzar hacia lo abstracto. Y con relación a esto, también en Neureka Lab podéis encontrar también un programa, que es el Neurecanum, que trabaja en la línea de Rescu Calcularis. Pero si puedes compartir este artículo... Después lo compartimos todos. Después vamos a compartir todos los artículos que me pasaste para que la gente pueda... Es una evidencia de ahora, del 2020, o sea, es nada, es salida ahora de la revista para que la gente lo pueda consultar y tenga una idea de cómo trabajar. Perfecto. Bueno, se nos va acabando el tiempo que te habíamos solicitado para este momento. No quiero abusar de tu buena voluntad. Para ir cerrando, ¿qué le dirías a una maestra que sí o sí tiene que hacer para favorecer el aprendizaje en matemáticas? Creo que ya lo dijimos recién. ¿Qué le diría? Mira, en primer lugar, perdón que se me ha ido, le diría que se mirase a cada niño como, o sea, que no tiene en clase, no sé cuál es la ratio de alumnos que en Argentina, aquí en España estamos en las públicas entre 20 y 30 alumnos. Le diría que no tiene 30 alumnos, sino que tiene 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Es decir, cada niña es diferente. No hay que mirarse la clase como un grupo. Esto a veces, en términos, espanta un poco, ¿no? Da un poco de miedo al equipo docente. O sea, yo lo entiendo, el argumento es, hombre, yo tengo que darnos contenidos para todos y no puedo estar
10 minutos con cada uno porque se me va el tiempo. Bueno, no, es pensar uno a uno, pero es pensar también cómo integrar ese uno a uno con el resto. La docencia no tiene que ser bidireccional, tiene que ser multidireccional. El maestro tiene que hacer desde los alumnos de su aula, de sus compinches, ¿no? Tiene que aprovechar al máximo de cada uno de ellos y la formación se consigue transmitiéndose no solo linealmente, sino también en paralelo. Y el hecho de crear grupos de trabajo, el hecho de crear entornos virtuales, el hecho de buscar actividades relacionadas con el día a día, ¿no? Con lo que las vivencias de cada niño, cada niña en la aula, esto consigue avanzar mucho más rápidamente la transmisión del conocimiento. Básicamente, les diría estas dos cosas. Y tercero, que se mirara un vídeo, que también te pasaré el link, que es por una esquinita de nada, no sé si lo habéis visto. Si lo ponéis en YouTube, os sale directamente. Es para entender qué son las diferencias individuales. Perdón, no escuché muy bien. ¿Puedes repetir? Es un vídeo de 2 minutos, muy didáctico, para entender qué son las diferencias individuales. Por una esquinita de nada. ¿Así se llama, por una esquinita? Por una esquinita de nada, sí. Te lo pondré Bien. en WhatsApp para que lo puedas colgar. Por 4 esquinitas de nada, perdona. Bueno, después lo vamos a compartir también. Sí, luego lo compartimos. Bueno, ahora dentro de poco vas a estar dando un curso en APL. Estoy re contenta que lo hayamos podido concretar. Sí. ¿Querés contarle un poco al público de qué se va a tratar? Sí, mira, la conversación que hemos tenido nos ha ido muy bien, yo creo, porque básicamente son los temas que se abordan en el curso de una manera ordenada y sistematizada, desde lo que son los signos de alerta. ¿Cuándo podemos comenzar a pensar en que un niño o una niña puede tener discalculia? La ciencia nos está diciendo hoy en día que podríamos ya intuir esto a los 6 meses de vida. Pero bueno, no vamos a ser tan exigentes. No vamos a pedir a todas las madres y padres que lleven a los 6 meses a su hijo o a su hija al pediatra para que les haga una evaluación y les diga, mira, cuando tu hija tenga 7 años va a ser discalcúlica o tiene muchas chances de ser discalcúlica, ¿no? Vamos a ir un poco más allá. Nos vamos a situar a los 5 años, ¿no? Vamos a decir cuáles son los signos de alerta y cómo podemos comenzar a tratar estos signos de alerta. Vamos a desmontar también cuáles son las falsas creencias sobre la discalculia, que hay todo un listado, ¿no? de por qué la gente no cree en la discalculia, de por qué cree que los niños y las niñas son gandules, de que tienen que esforzarse más. Toda una serie de falsas creencias que, a base de irse repitiéndose y a base del desconocimiento, pues hacen que la gente se los crea. Esto lo vamos a desmontar pero de principio a fin. Vamos también a hablar de cuáles son los criterios diagnósticos. O sea, vamos a tomar como referencia al DSM-5 y vamos a ver por debajo de ese DSM-5 en qué se basan o cómo podemos verificar estos criterios para hacer un diagnóstico. ¿Cuánto podemos hacer un diagnóstico, no? Aquí en España hay una falsa creencia que es hasta tercero de educación primaria no podemos hacer un diagnóstico. Por tanto, no vamos a hacer nada hasta tercero de educación primaria, hasta los 8 o los 9 años. Pues si actuamos de esta manera, ya estamos desmontando todo lo que puede aportar o lo que podemos conseguir en la reeducación. Vamos a hablar de cuáles son las pruebas, hablaremos de estos 4 dominios, en qué pruebas los encontramos, cuáles son los pros y los contras de las diferentes pruebas. Hablaremos de cómo hemos de plantear la reeducación, desde lo clásico hasta la reeducación digital, teniendo en cuenta que no todo lo digital vale. Vamos a ver qué criterios hemos de utilizar. Y vamos a poner sobre todo casos prácticos. A partir de unos informes vamos a poner en discusión cómo podemos trabajar cada uno de estos casos. Y lo que sería muy interesante, yo puedo aportar mis propios casos, pero vosotros también podéis aportar casos. Podemos discutir sobre casos que estéis llevando y en común vamos a intentar decidir cuál es la mejor aproximación diagnóstica, cuál es la mejor aproximación de reeducación en base a las características
de cada uno de estos niños y niñas. Y yo creo que con esto podemos trabajar pues, este curso. Muy bueno. Inclusive también, bueno, para ir cerrando, animar a todas las colegas a capacitarse en matemática, porque esto que pasa con los niños, que pensamos que los problemas de matemática son culpa de la matemática, es algo que aleja también a los profesionales para abordar los problemas de matemática. No somos muchos los que nos dedicamos a abordar estas dificultades. Cuando vos... yo me doy cuenta cómo mueve, quizás es proporcional a la cantidad de investigaciones y de papers que uno puede encontrar también, la diferencia entre lo que es dislexia y lo que es discalculia, ¿no? Y también la cantidad de profesionales que abordan la dislexia y la cantidad de profesionales que abordan la discalculia. Así que bueno, animarlos a todos a que se metan en este maravilloso mundo de la matemática, que no es difícil de entenderlo, y una vez que tenemos herramientas para entenderlo, sentir que lo empezamos a dominar es algo muy, muy gratificante. Y ver cómo avanzan los niños con un buen diagnóstico y con intervenciones acertadas, más gratificante aún, porque bueno, después las familias reportan, ¿no es cierto?, grandes cambios en su vida cotidiana, en su seguridad, en su vida emocional, en su vida social, porque bueno, sentirse y darse cuenta y realmente poder es muy bueno para todo el desarrollo integral de la persona. Así que animarlos y los esperamos en esta capacitación. Muy bien, por mi parte, encantado de haber estado con ustedes. Y bueno, yo dejo abierto, ahora hemos hecho esta presentación así online, les invitamos, como se ha comentado, a que participen en el curso, e igualmente, si ahora tendrán también mis datos de acceso, con lo cual cualquier consulta de lo que se haya hablado durante esta breve conversación que quieran hacer, pues a través de la Asociación Profesional del Litoral, pues pueden contactar conmigo. Y encantado de atenderles. Bueno, acá te están saludando algunos colegas que están conectados. Como te decía antes, no hay muchos conectados porque, bueno, siempre hacemos estos intercambios a través de Instagram, pero ahora lo vamos a colgar en el Instagram para que lo puedan ver. Pero bueno, te saludan, te dicen muchas gracias por el momento brindado, así que bueno, yo también te vuelvo a agradecer y vuelvo a mencionar que estoy súper contenta de que hayamos podido concretar esta capacitación en APL. Espero que, ojalá, seguramente va a ser la primera de muchas, así que bueno, seguimos en contacto y bueno, nos vemos. Gracias a todos por participar. Gracias. Nos estamos viendo. Cuídense. Chao, chao. Chao.